Contenido espineado. El contenido espineado es una cosa que se utiliza mucho a día de hoy. Es una técnica Black Hat que consiste en redactar un contenido y a través de una especie de programación, unos signos que son súper fáciles, poder alterar ese contenido por sinónimos o palabras bastante relacionadas. Lo vamos a ver muy claro en un ejemplo en pantalla. Mirad. En esta herramienta spinnertools.com podemos hacer pruebas con contenido espineado y de hecho espinear contenido que hayamos hecho. Contenido espineado básicamente está dentro de estos signos: apertura de llave, pleca y cierre de llave. Si yo aquí pongo, por ejemplo, hola, mi nombre es, y pongo José Mari, salto de la pleca y pongo Juan, añado una pleca, las plecas se añaden con Alt-GR y el número 1. Antonio, pleca, Vicente. Y ahora pongo aquí espacio. Y tengo un coche amarillo. Y aquí cambio coche. Es más, cambio un coche por... Abro la llave y le pongo una pleca. Y aquí cierro la llave. Y pongo una moto. Fijaos que he metido el 1, una dentro de la variable. Porque en un caso es femenino y en otro masculino. Y aquí, claro, tendría un problema, porque una moto amarillo no tiene significado. Así que tendría que andar diciendo un coche amarillo. Y aquí podría añadir un coche rojo, un coche azul. Además podría añadir una moto amarilla. Podría añadir un avión roto, por ejemplo. Lo que me dé la gana. La cuestión es que cuando le dé a convertir... Fijaos, me dice, hola, mi nombre es José María y tengo un coche azul. Le doy otra vez. Hola, mi nombre es Vicente y tengo una moto amarilla. Va cambiando, va generando textos originales. Entonces realmente aquí el trabajo está en hacer un buen texto spin text, que es como se le llama a la matriz, ¿vale? De este texto. Y luego ir convirtiéndolo. Un claro ejemplo es, por ejemplo, aquí tengo un spin text que me ocurre y que me costó mis horas, pero que fue muy útil porque, por ejemplo, yo vengo aquí, meto el spin text, le voy a convertir y fijaos, tengo un texto prácticamente original cada vez que hago clic. ¿Esto para qué se utiliza mucho? Pues para la creación de webs automáticas o para la realización, por ejemplo, de SEO local para diferentes localidades, diferentes pueblos. Imaginemos que tenemos un cliente o un servicio propio nuestro que requiere aparecer en todos los pueblos, pero no tenemos de qué hablar. Por ejemplo, un cerrajero, un desatascador. Lo vamos a hacer, hay 8.000, cerca de 8.000 localidades en España, lo vamos a hacer 8.000 textos, ¿vale? Pues en este caso harías un texto espineado y sí que le meterías la palabra el nombre del pueblo en H1 y así, pero el grueso del texto sería espineado, por ejemplo. Pues esto funciona súper bien y luego veremos un caso de éxito. Entonces, por ejemplo, hay herramientas que te miden la originalidad. Aquí podéis acceder. En este caso, ya he hecho la prueba, metéis aquí un texto, le dais a convertir otra vez, lo cogéis y le dais a comparar y os dice que tiene un 54,7 de porcentaje de originalidad. Vamos a dar otra vez y a comparar y este tiene menos, un 43. Pero antes me ha salido uno de 70 y pico, os lo aseguro. Míralo, 72,7% de originalidad, que no está nada mal. Y básicamente os voy a explicar por qué no está nada mal. Porque normalmente los redactores, sobre todo si están todo el día trabajando en departamentos de marketing y tal, tienen coletillas. Incluso yo, tú, cualquier persona tiene coletillas al hablar y de igual modo al escribir. Una coletilla que es, pues decir siempre vale, pues, o de tal manera, de tal forma, ciertamente, supuestamente. Este tipo de coletillas se ven reflejadas en los textos y esto reduce la originalidad de los textos de los propios redactores, que son textos, recordemos, 100% originales, se supone. Y yo he comprobado con algunos redactores que han pasado por la agencia que eso hace que la originalidad disminuya. Entonces realmente un 71% de originalidad es bastante bueno y bastante indetectable y para nada penalizable para Google, ¿vale? Otra cosa es que entre un revisor manual y te vea que tienes 8.000 URLs y que no tienes nada más, ¿no? Entonces sí que te puede marcar una penalización por puro spam. Pero en verdad, en cuanto a contenido, en cuanto a penalizaciones algorítmicas, si haces bien un spin test no tienes ningún problema, ¿vale? Y os voy a enseñar un par de herramientas que podéis utilizar, ambas de pago.
Bueno, podéis utilizar esta que es gratuita, donde vosotros tendréis que hacer el propio, esta es gratuita, donde vosotros tenéis que hacer el propio Spintax, ¿vale? Pero luego tenemos esta, es de pago, spinea.me, que es yo esta concretamente no la he utilizado, pero bueno, tenéis una suscripción por $9 al mes. Y spinner.net, que esta sí lo he utilizado y está bastante bien. En este caso, por ejemplo, supongamos que tenemos un texto, en este caso este, lo metemos aquí, le decimos que spinee y tarda un rato, y mirar, pero lo ha hecho bastante rápido. Y ya te hace un texto Spintax base, que sería cualquier trabajo a la medida o a medida, efectuado o realizado, ¿vale? Por carpinteros profesionales de gran interés o de enorme interés. Te dice diferentes tipos de variaciones con tan solo un clic. Incluso tiene API por si la queréis automatizar con algún otro proceso. Y también te da el texto único. Que bueno, te puedes descargar, pero fijaos, una originalidad 73%, entonces no está mal, ¿vale? Esto ya os digo, se puede mejorar. ¿Cómo se hace todavía un texto Spintax? Como es el caso que he hecho yo aquí. No spineando solo por palabras, sino también por frases. Por ejemplo, yo pongo la frase de antes, ¿no? Hola, soy, y pongo aquí José, y pongo Raúl, y pongo Vicente. Vale, pues esto sería una frase, y ahora pongamos aquí que digo, ¿qué tal estás? Yo, muy bien. Pues supongamos que las dos pudieran ser nuestra primera frase. En este caso, pondríamos aquí una apertura de llave, un cierre de llave al final, y para decirle que es una variable o la otra, pondríamos aquí una pleca, ¿vale? Y esto lo juntaríamos. Y de esta manera, o nos saldría hola soy Raúl, o nos saldría ¿qué tal estás? Yo muy bien. Y dentro de hola soy Raúl puede salir hola soy José, ¿se entiende? Entonces, todavía estamos aumentando más la probabilidad de que el texto sea muy original. Y esta es una de las técnicas que utilizo yo para crear un buen texto Spintax. Y en definitiva, ese sería el resumen de cómo es un buen texto Spintax. Ahora vamos a ver un caso de éxito entre varios que he tenido con este tema de los textos spineados. Muchos conoceréis las tiendas automáticas que creamos bajo la empresa Damisus. Pues estas tiendas funcionan muy bien, entre otras cosas, por el contenido spineado que generamos. Entonces, si entramos a cualquier categoría, vemos abajo un gran texto, ¿vale? Este texto es contenido spineado que lo único que varía son unas variables que va cambiando por la palabra clave. En este caso, si está haciendo la entrada de pijamas mujer automáticamente, meterá pijamas mujer en ciertas variables. De hecho, a veces el texto no resulta coherente. Por ejemplo, los pijamas mujer, pijamas deben amoldarse a los gustos. Y es por esto, porque jugamos con la variable. Pero posicionar posiciona. Y en este caso en concreto nos hemos dado cuenta con mapas de calor que nadie baja hasta el texto de abajo, ¿vale? Entonces Google sí que baja, pues suficiente. Y el lector no baja, pues suficiente también para el lector. No hace falta que sea súper legible, aunque Google identifica un texto legible. Entonces en este caso lo hemos utilizado, como he dicho, para más de 3000 URLs. Y todas están posicionándose súper bien en Google, ¿vale? De hecho, si metemos esta web en Ahrefs, podemos ver que tiene 4200 palabras en Google y que, bueno, tiene un tráfico orgánico bastante estable. Ahora está un poco parado, pero es una web que ya lleva, pues, cerca de un año a hacer. Es una web automática, completamente automática, y que su estrategia más básica ha sido el contenido, ¿vale? Porque ya veis que tampoco tiene una pasada de enlaces. Bueno, sí, estos, pero son de PBNs propias y tal, que no son muy potentes, vaya. Pero el contenido spineado cuela muy bien. Entonces, claro, a Google le hemos presentado una web que de repente ha nacido con 3000, 4000 URLs, todas con contenido del 70% de originalidad. Y además con la palabra clave dentro. Entonces, funciona muy bien el texto spineado. Lo recomiendo 100%, sobre todo para este tipo de webs. Si estamos hablando de una web ya propia, pues bueno, en principio yo no diría que hay problema. Es más, diría que hay menos problema con una web propia que con una web automática. Porque hablamos de que lo peor que puede pasar es un revisor manual, pero algorítmicamente no vas a tener ningún problema, ¿vale? Y bueno, este sería un buen resumen de lo que es el contenido spineado.